¿Sentís que desde el 26 de octubre pasado estás sin propósito, sin rumbo, sin esperanza? Como que ya nada te mueve un pelo. Como que lo único que querés es abrazarte fuerte a un peluche y que no te suelte. Puede ser que te haya agarrado una sobredosis de indignación. La indignación es un sentimiento vehemente de enojo provocado por actos considerados injustos, ofensivos o inmorales. Esta emoción actúa como una reacción espontánea y una brújula moral que suele canalizarse a través de la protesta. Sin embargo, cuando se manejan altos niveles de indignación continuos pero sin descarga, se produce una sobredosis que decanta en la bulia, un sentimiento de apatía que generalmente va acompañado por la frase que se vayan todos a la recalcada cajeta de su madre, yo no me amargo más que Toto Caputo se meta este mate en el totó, lo que llamamos un gran apagón mediático progre o cookout. Veamos un ejemplo. Él es Rodolfo, escuchaba Navarro, Sietecase y Mengolini, leía Página 12 y, cada tanto, un permitido de Fontevecchia. Sin embargo, desde diciembre del año pasado, solo ve El Zorro. Es interesante cómo se grafica esta sobredosis de indignación en el rictus que le quedó en la cara. Si vos también estás en esa situación, lo que estás necesitando es País de Boludos, un remedio digital que te mete un gran chiste justo en el momento en que estás a punto de brotarte, descomprimiendo las áreas sensibles del cerebro y lanzando una carcajada que te abre la boca justo para que entre ese sapo que te deja la política, generando una sensación de alivio instantáneo que te recuerda que el mejor corchazo es el de champán. Ahora sí, empecemos de una vez esta temporada 2026. Hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a País de Boludos, el ciclo que hace 9 años viene pintando de arcoíris la pálida. Y este año trajimos más pintura que la Lemoines cuando al Jabo le sale un cóctel en Miami, porque tomamos la decisión de ir económicamente en contra de la corriente y expandirnos. Armamos un estudio, sumamos gente y programas, o sea, invertimos porque confiamos en ustedes. Y así hemos armado este multimedio, basado en el aporte voluntario de sus espectadores. Por algo me dicen Héctor Mangueto. Y en un país en el que el consumo está planchado y la guita escasea más que la ternura, expandir una empresa es tener un optimismo digno de Alberto Fernández cuando lanzó su reelección. Pero bueno, si nos fundimos, Petri. Lo cierto es que acá estamos, una vez más, para contarte lo que dejaste de ver en el verano producto de la indignación. De hecho, hiciste bien, porque estos meses el mundo se pegó una acelerada que te obliga a renovar todas las preocupaciones. Si te asustaba el cambio climático, por ejemplo, olvídate, no le dimos tiempo al apocalipsis ambiental de lo ansiosos que somos nomás. Pasó a un segundo plano, ahora estamos a pasitos de una tercera guerra mundial. Ya estamos en la 2 3/4 por lo menos. El Donaldo arrancó el año como si se le estuvieran por vencer las municiones. El 3 de enero a Nicolás Maduro no se le había pasado todavía la resaca de los 4 meses de Navidad que se lo llevaron los yanquis, en lo que pudo haber sido una campaña publicitaria del complejo industrial Nike. De esa forma se termina el chavismo corrupto y asesino del socialismo del siglo XXI y ahora gobierna Venezuela el corrupto y asesino capitalismo del siglo XXI. A Maduro lo lloraron su hijo y Luis Delía. El resto lo tapó con diario y a vender petróleo que la vida es corta. Envalentonado por esta lógica, el Donaldo quiso hacer lo mismo en Irán, decapitar al régimen de los ayatolas y cerrar filas con alguna segunda línea. Pero los iraníes le habrían dicho, ¿sabés con qué rima ayatola? Con incorruptible. Claro, es en farsi. Bueno, la cuestión es que desde ese momento se están tirando misiles, drones y de todo. Y no seguiremos hablando de esto porque mañana mismo se estrena el programa de PDB de Política Internacional, Desorden Mundial, con el maestro Alejandro Horowitz, la gran Julieta Cáceres y un servidor. No se lo pierdan. Mientras tanto, el comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, el generalísimo Javier Generardo Milei, participó de la cumbre Shield of America, Escudo de las Américas, una reunión de países de la región para coordinar esfuerzos militares y de defensa. La cumbre se realizó en el Trump National Doral Miami, un campo de golf que tiene Donaldo allá. Curioso anunciar un escudo en un lugar con tantos agujeros. Shield of Americas lo componen básicamente países americanos con presidentes en sintonía con Trump, también conocidos como los obsecuentes del bully. Estuvieron el chileno Kast, el paraguayo Peña, el boliviano Paz, el ecuatoriano Noboa y después de Argentina esos son los países más poderosos, así que imagínate el resto. Un rejunte de esos personajes secundarios que aparecen en las películas de adolescentes yanquis que complementan la frase del matón. Eso, Donald, haz que los iraníes la pasen bomba. Y todos se ríen mirando al techo con los brazos en jarra, así,
Allá fue Javier Gerardo. Se ve que camina incómodo por las rodilleras. E intercepta a Donald y piensa: esta es mi chance de hablar con él todo lo que pueda. Y le roba una reunión de pasillo nomás. Le habla tanto que logra algo impensado. Hace retroceder al estadounidense, cosa que no lograron ni los iraníes. Lleva aliento a plutonio enriquecido. Luego el Jabo se quedó en Estados Unidos para aprovechar el viaje, como diría Adorni, y fue a un encuentro en el consulado organizado por el Coloquio de Idea, que tiene la finalidad de buscar inversiones extranjeras. Se llama Argentina Week, la Semana Argentina, pero dura un solo día, como que nuestras semanas son como la semana de los perros. Pero él va a todos lados chocho porque afuera lo tratan como la estrella que él siempre quiso ser, no como acá que le achacan todo el tiempo problemas del tercer mundo. Argentina al Jabo le queda chica, son sus inferiores de Chacarita, él está para jugar un mundial con la celeste y blanca. Por eso apenas puede nos mete en conflictos internacionales con la frescura de un niño que encuentra un alfajor olvidado en el bolsillo del pantalón. En un discurso en la Yeshiva University de Nueva York pronunció una frase que quedará en los anales de la historia. Y yo, digamos, sinceramente me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Es tan sionista que hasta habría ofrecido un plan económico para aplicar en la Franja de Gaza. Pero volviendo a indignaciones e indignidades locales, el Congreso laburó como nunca este verano. Desde el 10 de diciembre la Alianza de la Libertad Avanza alcanzó los 95 diputados, convirtiéndose en la primera minoría. Pero con el vuelto compraron el pack de expansión deluxe, que incluye los votos de sus aliados del PRO, los radicales con peluca, el MIT de Sago y compañía. Y a todos les regalaron un muñequito de Milei que tirás de la piola y te mea. Pero igualmente, a la hora de dar quórum y acompañar votaciones reñidas, los que fueron determinantes son los bloques del peronismo colaboracionista, los legisladores de Misiones, Catamarca, Santa Cruz y los de Tucumán, más conocidos por su alias, bloque.independencia.mp. Estos diputados responden a gobernadores que pertenecen al peronismo, pero ya son tan cercanos al gobierno de Milei que debajo del traje llevan siempre un enterito de lycra violeta, por si pinta una coreo intempestiva, un ballet contemporáneo de la libertad, para la juventud más que nada, que es muy fan del cringe. Entre ellos, el más simpático de todos, un verdadero baluarte de la dignidad impostada, el salteño Gustavo Sáenz. Tengo conversación directa siempre que quiero con el presidente y le he planteado, para terminar y para que no digan que estoy enojado: señor presidente, es injusto que un gobernador vaya frente a la plaza, vaya frente a la Casa Rosada, con un poncho a pelear por las obras que nos corresponden y nos prometieron, y me muera de frío con los gauchos, y usted cante en el Movistar Arena. Eso no es justo, presidente. Lo justo es que cantemos los dos en el Movistar Arena y mostremos federalismo real. Se lo dije al presidente y lo vamos a hacer. Así que el gobierno tuvo realmente mucho éxito en las sesiones extraordinarias. Aprobó el presupuesto 2026, algo que no habían logrado durante sus 2 primeros años de gestión, nada que ver con los presupuestos 24 y 25. El presupuesto de este año, más que extraordinario, es directamente una obra de dadaísmo contable. Proyectan un superávit primario cercano al 1,2% del PBI, un crecimiento económico del 5% y una inflación anual del 10%. 10% para todo el año. Lo loco es que si contamos las inflaciones de enero y febrero, ya va acumulado 5,9% en 2 meses. O sea, que le quedan 4 puntos de inflación para 10 meses más. Te entiendo, Javo. Me pasa lo mismo con la birra. Me compro un pack de 6 y digo, esto me tiene que durar para toda la semana y ya me clavo 4 el domingo. En ese mismo paquete legislativo se aprobó también la llamada Ley de Inocencia Fiscal, una reforma del régimen tributario que eleva significativamente los montos a partir de los cuales la evasión pasa a ser delito penal. Esto en el marco de una caída de la recaudación por 7º mes consecutivo. Solo en febrero cayó cerca del 10%. Capaz el Toto está esperando al 28 de diciembre para cantar que la inocencia te valga desde una nave espacial con un motor que funciona a deuda. Eso explicaría muchas cosas. Ojalá lo reciban con un fuerte abrazo en las playas de Marte. Al final, el único boludo que pague impuestos va a ser yo, Héctor Mangueto,
Que te vengo a recordar que vamos unos 2.600 suscriptores y necesitamos 5.000 para recuperar la gran inversión que hizo este canal para 2026, manteniendo País de Boludos y fingir coherencia y sumando Desorden Mundial y Desayuno, una tira diaria de streaming. Por eso te necesitamos. Si valorás nuestro contenido y sos de los que se gastan 7 lucas en cualquier boludez, entra a este QR o a pdb.com.ar y gastate las 7 lucas en una boludez multimedia. Y seguimos con la indignación retroactiva. El Congreso aprobó un nuevo régimen penal juvenil. El proyecto baja la edad de imputabilidad hasta los 14 años. Aunque si nuestro entramado social sigue así, con este sistema educativo de contención, pronto habrá que bajar la edad de 14 a 12, de 12 a 10 y así hasta directamente dejar a los niños recluidos en el vientre de la madre. El famoso feto tumbero. Pero sin dudas el gran logro de la Libertad Avanza y los bloques secuaces en el Congreso fue haber aprobado la famosa reforma laboral, un suceso que no lograron ni los gobiernos de Menem, ni de la Rúa, ni el de Macri, la figurita difícil del álbum legislativo del ajuste. Se ve que este gobierno compró todos los paquetes, guiño, guiño. La ley responde a una vieja premisa liberal que sostiene que despedir más fácil genera empleo. Un misterio de la lógica que en 2017 definió exquisitamente el secretario de Trabajo del Mauricio y actual asesor del gobierno, Miguel Ángel Ponte, con la frase "es como comer y descomer". Ponte, el hombre que cuando tiene hambre se clava un laxante. Por suerte, para más claridad, en la apertura de sesiones el presidente explicó la reforma con mucha precisión. Aprobamos la ley de modernización laboral, una ley que viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años, inspirado en ideas cavernícolas de hace 80 años y que dejó a la mitad de los trabajadores en el mercado informal. Esto es, los campeones de los derechos de los trabajadores dejaron sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores, al margen de que se fueron de su último gobierno con una situación en la que el 30% de los trabajadores formales eran pobres. Además, esta ley permitirá que el mercado de trabajo pueda estar en línea con una economía que está siendo testigo de la mayor transformación de la historia. A partir de acá desbarrancó un poco, resaltando el carácter ordinario de las sesiones. Primero se enojó con los poetas. Digamos, ¿qué alergia le tienen a los datos? El desempleo bajó. Dedicate a recitar poemas y hablar de los datos, no, porque de eso no sabes nada. Después tuvo un momento lindo de reencuentro con los amigos. Medio random, pero lindo. Qué interesante que, digamos, en el Congreso me encuentro con parte de mi banda de rock, la banda presidencial. Y luego hubo un momento en el que le dedicaron un cántico a la jefa con el que podemos hacer un notable experimento sonoro, donde se escuchan distintas cosas según los subtítulos que se le pongan al clip. Esta es la versión clasista. La versión LGBT. Y la versión bingo. Solo científicos del futuro sabrán de qué se trató esto, pero después, sin lugar a dudas, el Jabo tiró una certeza irrefutable. Che, así que un fracasado llegó a presidente. ¡Qué interesante! Pero si en algo no fracasó el Jabo fue en convertirse en el sommelier de la indignación de un pueblo. Supo aprovechar este momento en el que la sociedad no se indigna tanto con los axiomas liberales como sí con el decálogo de axiomas progresistas que recitaba el kirchnerismo. Y así Javier logró vender como nuevo un pescado que ya tiene una colonia de vacaciones de salmonela. Igualmente, el arte de indignarte no es algo exclusivo del Jabronca. Todos los grandes líderes construyen adversarios, pero el Milei le saca jugo a esa naranja como su ídolo Moisés, que hizo agua de las piedras, aunque después se quedó afuera de la tierra prometida por estar en zapatillas. Volviendo al punto, el gobierno de Milei todo lo comunica a través de la indignación. Si quiere dar un buen dato económico, se lo dedica a los econochantas. Si ajusta en discapacidad, es para terminar con el curro de los muleteros. Si quiere recortar medicamentos del PAMI, es porque los jubilados venden pastillas en fiestas electrónicas. Y si alguien lo menciona desde el exterior, aunque sea de forma negativa, saca a relucir una de sus frases de cabecera: fenómeno barrial, dedicado a todos los que lo subestimaron. O sea, odia hasta cuando triunfa.
Y su otra frase de cabecera, que tiene tatuada en el otro glúteo, es principio de revelación, según la cual quienes se opongan al plan liberador de la Argentina quedan expuestos en sus verdaderas intenciones, que jamás pueden ser nobles. Los demás son todos golpistas, ensobrados o chorros, como señalaba el Javo aquel día de la Argentina Week. Claramente, si los neumáticos costaban $100 y el político pone una pared enorme para que no se pueda importar neumáticos y hay que pagar los 400, eso es un problema claramente en varias dimensiones. Es cierto que ese sector va a desaparecer, va a ir a pérdida si no se reconvierte y por ende desaparece. Pero esto solamente pudo ser sostenido porque del otro lado estaba el aparato represivo del Estado. Y me temo que eso no lo hicieron gratis, porque lo que les convenía era abrir la economía y eso hubiera generado más bienestar y más votos, y sin embargo no lo hacían, con lo cual el principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros. Y así el gobierno amplía su base de indignación y suma nuevos adversarios. Ya no son solo los cucas, esos cavernícolas violentos que además de ignorantes gustan de arruinar países, sino también los empresarios, como el recientemente bautizado Don Chatarrín, Paolo Roca, que viene de perder una licitación ante la empresa india Welspun para suministrar caños a un gasoducto de 480 kilómetros destinado a transportar gas desde Vaca Muerta a un puerto de Río Negro. El enojo de Paolo el Rocaro es que esta empresa utilizaría chapa proveniente de China, mucho más económica porque, como todo el mundo sabe, los comunistas odian el dinero. Hace unos días se inauguró en Brasil una escuela técnica construida por la sucursal brasileña de Ternium, una empresa de Techín, y a la escuela le pusieron Roberto Roca en honor al padre de Paolo, que obviamente fue a la inauguración y se sacó una foto con Lula. Y ahí el Javo sacó el segundo glúteo a relucir al grito de principio de revelación, porque claramente Paolo es comunista, como Lula, y hacer fila para el pan. Y mientras se pelea con empresarios, el Gerardo Nosofovich dice esto. Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, digamos, que fuera el ataque a un liberal. Bueno, no le entró mucho el chiste, pero lo cierto es que durante este gobierno liberal, que jamás se podría calificar de antiempresa, cerraron 21.938 empresas y contando. La de mayor repercusión últimamente fue el cierre de la empresa de gomas Fate, cuyos trabajadores siguen en lucha. Por supuesto, el presidente le echó la culpa al dueño de la empresa, fundada en 1940, Javier Madanes Quintanilla, a quien apodó Don Gomita Lumínica. Es como discutir con un sobrinito. En fin, amigas y amigos, la contradicción entre la realidad que publicita el gobierno y la que vivimos todos los días va a ser seguro alguno de todos los temas que vamos a tocar este año, que le metemos de corrido de acá hasta noviembre. Sabemos que es insoportable vivir un loop de agresiones, frustración y enojo, pero eso no lo podemos convertir en apatía y desinterés. Hay que seguir informándose porque si no ganaron ellos. Y paciencia, que el año recién empieza. Por lo que a nosotros respecta, desde País de Boludos te vamos a ofrecer 3 programas y una tira diaria, contenidos para que puedas ver qué pasa en la realidad argentina y en el mundo, pero sin dramatizar, que ya bastante duro es todo, ¿eh? A no desanimarse, y recuerde que con una sonrisa la tragedia se entiende mejor. Arrancando con todo, la sección de comentarios que nos dejó el último programa de 2025 con Pepo San Martín de Científicos del Palo, una nota diferente que fue recibida por Patricia Abril como imbéciles. Eso es solo lo que dice un classic message. Luis Ángel Guzmán Valdés manda un emoji de risa con lágrimas y pone recogidos. Un guión muy lindo. Ezequiel Barayota dice: año que los veo, el no peor entrevistado, el peor último programa. Hasta nueva LOL los veo más. Espacio como autocrítica de realidad le falta. Gracias ese. Sí nos falta, la verdad que nos falta. Uruagón dice: cántico de hincha sin H. Ay, cómo duele esa ortografía. De fútbol, per favore. Bueno, es un loco escribiendo. Simonetti, decime qué se siente.
tener en la rosada a una Milei. Muy linda canción, che. La verdad se siente para el orto. Manuel Luna Urquizo está un poco... ¿Cómo decirlo? No conoce todavía mucho de política argentina, entonces está tratando de aprender. Dice, soy peruano, soy medio libertario de derecha y libertario de izquierda. Si hay esos dos conceptos. Bueno, suponemos que está hablando de eso y también de los anarquistas del principio del siglo. Ponele. Dice, no puedo entender la semántica entre indicar que Alborto era radical. Alborto me parece un gran forma de llamar a Alberto, pero bueno, más allá de eso, dice, no puedo entender que era radical. ¿Qué tipo de radical era? Bueno, la coma después, bueno, no importa después. ¿Radical de derecha? ¿De izquierda? ¿O extremo centro? Quizás radicalmente indeciso. No vi ninguna acción o ley que indique algún radicalismo. Pobre, porque no sabe que nuestro partido radical no tiene nada de radical, pero se llama partido radical, pero no tiene nada de radical. O sea, radical como adjetivo y radical como sustantivo. Te mando un beso. Gracias por vernos de Perú. Aporta por PayPal. ¿Quién dijo eso? Marcio Olivera dice, ¡qué buen programa! Casi nadie es sobrio. No es verdad, yo estaba sobrio un poco. No deberían fumar antes del programa. Muy mala la nota, dice Paula Guillot. Pero no fumé nada yo. Y creo que el entrevistó tampoco. Sale así, estábamos muy cansados el último del año, no sé. Nosotros nos divertimos. A los que no la vieron, bueno, véanla. Es la última del año pasado. Marcelov dice, yo no voy a mirar el segmento de Urman ni aunque me digan que es mi mamá biológica. ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos con la noticia que teníamos? Experto en alfajores dice, Fede, ¿dónde consigo el bajo de la intro? Pasa el link, porfa. Bueno, justamente hablando de Urman, lo hizo Urman es de música original, así que no hay link para nada. Solo en País de Boludos escuchás. Julio C. Barreiro dice, yo le voy a suscribir con un billete, pero dame una mano y conseguirme una novia piola. Ya tienen todos sus datos, su forma de ser, un tipo mandado, un tipo que además manda un billete a cambio de novia. ¿Prostitución? Me quedé confundido. Y Mauricio, es el último mensaje, dice, último programa del año, una triste noticia, se los va a extrañar. El año entrante suscribimos. Saludos de Salta. Bueno, Mauricio, te vengo a recordar que ya arrancó el año y ya te podés suscribir. Como todos, pueden suscribirse. ¿A dónde? Bueno, muy fácil. Entran acá este QR. Mira lo que es ese QR, por favor. Por el amor de Dios. Mira lo que es ese QR. Mira lo que es. Y si no, en pdb.com.ar. Bueno, muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar del otro lado. Recuerden que empezó la temporada de PDB, que tiene 4 programas este año. País de Boludos, que acaba de hacer su primera emisión y acá le pegamos derecho hasta noviembre, pero después tenemos Desayuno, que empieza todos los días de 8:30 de la mañana hasta las 11. Mañana a las 9:30 el programa de internacionales de Sordo Mundial con Alejandro Rowix, Juli Cáceres. Y después tenemos también Fingir Coherencia, como el año pasado, los miércoles cada 15 días. Todo este contenido va a estar durante todo el año, siempre con el aporte de ustedes y gracias a ustedes. Así que le agradecemos muchísimo por seguir un año más, van 9 y esperamos que sean muchísimos más. Nos reencontramos próximamente, bueno, mañana a las 8:30 de la mañana. Y yo, digamos, sinceramente me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo.